Buenas. Hola, sí. Hola, sí. Muy bien, señor. Pues, a ver. Pues que había más supervisiones de personas jurídicas tenía que declarar en abril. Es porque la cuenta no ha hecho nada. ¿No apagamos micrófonos? Pues no carga, no sé por qué no funciona. Denise. Sí, ya estoy acá, Harold. Hola, Harold. Hola. Listo, Harold, pon entonces la Dale. diapositiva Ya. número 5, porfa. A ver, continuamos. Ok, sí, señor. Ahora vamos a hablar de las atribuciones de los contralores municipales. Los contralores distritales municipales tendrán, además de lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, las siguientes atribuciones. ¿Qué pueden hacer ellos? Revisar revisar las cuentas que deben llevar y ellos son responsables del erario y determinar el grado de eficacia y eficiencia con la mayor, lo que haya sido, lo que ellos estén obrando. Deben también llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades descentralizadas. También deben exigir informes sobre su gestión fiscal en los servidores públicos del orden municipal. Otra de las atribuciones que tienen es establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer sanciones pecuniarias si es dado el caso. También deben aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y vigilancia. Algunas otras atribuciones que tienen es presentar anualmente al Consejo un informe sobre el estado de las finanzas de la entidad territorial. Deben proveer, mediante los procedimientos de la carrera administrativa, los empleos de su dependencia, reglamentar los permisos y licencias, esto conforme a la ley. También deben realizar cualquier examen de auditoría, auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confiabilidad de los estados financieros y la confiabilidad del municipio, la contabilidad, perdón, también del municipio. Algunas otras atribuciones que tienen ellos es realizar las visitas e inspecciones y vigilancias a las que se requieran en cumplimiento de sus funciones. Por último, deben evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el territorio o en el distrito del municipio. A ver, jóvenes, esas sí es, todas importantes, pero esta. Profe, un poquitico más duro, qué pena. Estoy hablando muy allá, ahora sí. Ya, listo ahí, profe. Bien. Importante es tener en cuenta esos dos verbos, evaluar y ejecutar. Es importante. Las obras públicas que se adelanten en cualquier ente territorial. Eso es fundamental. Evaluar y ejecutar. Y muchos dicen, no, yo ejecuté y la evaluación dónde está, o yo evalué dónde está la ejecución. Por eso es tan importante esa parte dentro de esas atribuciones de los contralores municipales. Muy bien, seguimos. ¿Listo? Dale. Listo, profe. Bueno, y allí, como lo podían ver a lo largo de la presentación, habían algunos logos de las Contralorías Municipales de Colombia. Ahí como lo podían observar a lo largo de la exposición. ¿Se acabó? ¿Se terminó? Sí, profesor, se acabó, se terminó, se hizo humo y quedó excelente exposición. Vamos para el grupo 3. Contraloría General de la República. ¿Le pusimos nota al primero o no, Harold? No, señor, su merced no me ha dicho. De una vez para que tomes nota al primero, que fue señor. Satena, 4-5. Listo. Para el segundo, Contralores Municipales, 4-5. Y vamos para la Contraloría General de la República. 4-5. No se nos olvide leer
ahora los puntos cuando terminemos. Todavía me queda una de 40, porque es que no sale. Que se puede varias veces, no encontré. Entonces, toca es parar y hacer otra vez eso. Continuemos antes de que se nos agote el tiempo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, ya la estamos viendo. Nosotros vamos a hablar de... Entonces... Se escucha lejos. Yo no estoy escuchando a la persona que está hablando. Yo, ¿ahí me escuchan? Sí, Y yo, mejor. ahí Sí, sí. sí, sí, Ah, sí. bueno. Mm, No, esto está súper lento. Ginette y Kevin, porfa, Sonia. ¿puedes apagar tu micrófono? No quiero. Mentira, ya lo apago. Gracias. Bueno, entonces el título, bueno, Contraloría General de la República, los autores, en este caso Milena Prieto, Lorena Gualtero y yo, Alejandra Madroñero. Como palabras claves pusimos República, Nación, Organismo de Control, Control y Control Fiscal. Ahí. Bueno, en cuanto a qué es la Contraloría General de la República, nos vamos primero a la Constitución Política del 91 con su artículo 267, el cual nos menciona que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la Nación, de la República. Esta está encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. En cuanto a cómo se ubica en la estructura del Estado, la Contraloría es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado, la cual pertenece a los organismos de control. Y quien lo controla, lo controla la Auditoría General de la República. Es la entidad que... bueno, esa es la entidad encargada de ejercer el control y también ejerce el control de las Contralorías territoriales. Pero el control, ¿qué? Fiscal. Fiscal. Eso es importante. Yo pregunto, ¿qué es un control fiscal? ¿Es de los recursos que se manejan? Claro, cuando yo hable de la política fiscal, estoy hablando de los ingresos y los gastos de un presupuesto. Eso es fiscal. Pues, se busca, es el control de esos ingresos y esos gastos. Eso es un control. Sí, póngale punto al estudiante. Muy bien, continuamos. Bueno, ¿qué hace la Contraloría General? Entonces, tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y también de los particulares con respecto a los daños que lleguen a causar por acción o omisión de forma dolosa o culposa, los daños sobre el patrimonio del Estado. Asimismo, en el artículo 119 menciona que la Contraloría, en representación pues, de la comunidad, hace la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan los fondos y bienes de la nación. En cuanto a otras funciones, aquí como tal se sintetizan y da unas funciones muy concretas acerca de la Contraloría, donde se menciona el control macro, que es por medio del cual se evalúa el comportamiento de las finanzas del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos trazados por el gobierno. Asimismo, evalúa el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar general y la posición fiscal del sector público. Por otro lado, está la responsabilidad fiscal,
como ya mencionábamos, esto se hace con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y en general buscar el resarcimiento de los daños. El erario son los bienes del Estado y cuando mencionamos que busca el resarcimiento de los daños al patrimonio es que busca como tal la reparación o recuperación de estos. Siguiente. Listo, entonces otro tipo de auditoría es la control micro, que dice que se traduce en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejen recursos públicos que son sujetos de control de la Contraloría o que son objeto de control excepcional. Y otra auditoría, digamos que más general, es aquella que se concreta anualmente mediante la formulación y la ejecución de un plan general de auditoría que contiene la programación de las entidades y puntos de control que se auditarán durante todo el año. Entonces, este es el plan general que se va a hacer todo el año para saber cómo se va a aplicar el control en cada entidad. Entonces, ahora vamos a hablar del Contralor General de la República, que ahora es Carlos Felipe Córdoba Larrete. Entonces, aquí también mencionamos la forma de elección, que dice que se elige por el Congreso en pleno con mayoría absoluta entre el primer mes de sus sesiones para el periodo igual al del presidente. Adicional nos dice que este no podrá ser reelegido y que no podrá continuar con sus funciones una vez se haya vencido como su periodo. Esto según el artículo 267 de la Constitución Política. Pero falta algo. Acuérdese lo que cambió el Acto Legislativo 02 de 2015. Ahí no me hablas nada de convocatoria. Entiendo, ahí pues está según el artículo 267 actual. Sí, es que en el actual debe decir eso. Y el actual dice que es por Sí. convocatoria pública, por convocatoria. Convocan y pues los que reúnan las calidades los nombra el Congreso en pleno. Sí. Hago una pregunta ahí para que se gane punto y voy a traer el chat para mirar quién es el primero. Bien, entonces después de la rayita, miremos. Quien me diga cómo se elegía el Contralor General de la República antes del Acto Legislativo 2 de 2015, ganó punto. ¿Quién está aquí primero? Dice yo, Harold. A ver. No se escucha, amigo. Tienes el micrófono apagado, Jaritel. Ya, Jarito. ¿Listo? Decía el artículo 72 que corresponde a las asambleas de los consejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Oh, ahí no. ¿Cómo se elige al Contralor General de la República de acuerdo al Acto Legislativo 2 de 2015? Ya lo perdí, sigue Lore. Exacto, eso lo dijeron ahora, pero antes de ese acto legislativo, ¿cómo se elegía al Contralor? Necesito mi antigua constitución. ¿Era por Congreso en pleno? ¿Quién habló aquí? ¿Lorena? Sí, señor. A ver, Lorena. ¿Era por Congreso en pleno? ¿Qué ¿Me pasó? escuchan? Recuerde que eso lo habíamos tocado ahí en clase. Digo yo. Sigue Mile. Dice que antes de la modificación del artículo 267 de la Constitución se establecía que la elección del Contralor General se debía realizar a través de una terna conformada por un candidato de la Corte Suprema de Justicia, una de la Corte Constitucional y otro del Consejo de Estado. Esta terna era presentada ante el Congreso de la República en pleno.
el legislativo convocaba audiencias en las que se escuchaban los planteamientos programáticos de los candidatos. Después de esto se procedía a hacer la votación de los postulados. El ganador debía contar con la mayoría de votos absoluta. Correcto, esa es. Punto. Muy bien, punto, claro. Bien, entonces seguimos. Bueno, entonces ahora también sobre la Constitución Política del 91, en el artículo 267, inciso 3, dice que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero de gestión y de resultados fundado en la eficacia, la economía, la equidad y la valorización de los costos ambientales. Entonces aquí se tiene en cuenta que también la Contraloría, o sea, que todo esto ejerce sobre todas las entidades territoriales donde se debe hacer gestión por parte de la Contraloría. En el artículo 268, inciso, digamos que 1 y 2, dice que es función del Contralor General de la República prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas a los responsables de manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y resultados que deberán seguirse. En cuanto al inciso 268, artículo 268, inciso 7, establece como una de las funciones del Contralor General de presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y de ambiente. En el inciso 12 dice que establece que es función del Contralor General de la República dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas o de orden nacional y territorial. Digamos que aquí en el artículo 268 menciona todas las funciones que debe tener el Contralor General y pues digamos que son 18, pero aquí mencionamos solo algunas. En cuanto a la Ley 42 de 1993, en el artículo 2 dice que los sujetos de control fiscal son órganos que integran la rama legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes. Entonces aquí también dice que digamos que dentro de estas entidades o ramas que debe controlar la Contraloría, también se mencionan las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales de Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas o de cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado. O sea, básicamente todo aquel que maneje recursos del Estado debe estar controlado por la entidad, la Contraloría. En cuanto al capítulo 2, en título 2, capítulo 5, dice que regula el régimen de sanciones y faculta a los contralores para la imposición de cuando hay lugar en el ejercicio de vigilancia y control de la gestión fiscal. Entonces aquí también nos dice que esto va igual a todo servidor público, particular o entidad que maneje fondos y bienes del Estado. Bien, el estatuto orgánico, ¿me escuchan bien? Sí, 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 te estamos escucho. escuchando. Gracias. El estatuto orgánico de presupuesto del decreto 111 de 1996 en su artículo 95 expresa que la Contraloría, pueden apagar por favor los micrófonos, Kevin. Gracias. Bueno, el Estatuto Orgánico de Presupuesto en el decreto 111 de 1996, artículo 95, expresa que es la Contraloría General de la República quien ejerce esa vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales. Ale, ¿me regalas la otra, por favor? Ale. Ya. El decreto ley 267 del año 2000, en el artículo 4, también nos explica de una forma más detallada cuáles son esos sujetos de vigilancia y control fiscal
por parte de la Contraloría General de la República. Ale, ¿te devuelves una, please? Ya, gracias. En primer lugar, están todos los órganos que hagan parte de la rama legislativa y judicial del poder público, órganos que integren el Ministerio Público, entidades adscritas, órganos que hagan parte de la organización electoral y entidades adscritas o vinculadas, la Comisión Nacional de Televisión y sus entidades adscritas o vinculadas, corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, universidades estatales autónomas que administren bienes, recursos nacionales o que tengan origen en la nación. El Banco de la República, por los recursos que se le asignan de la nación y por los actos que ejecute. Demás organismos públicos autorizados por la Constitución. Ale, vuelve, please. ¿Qué pasó? Entidades que, ya, entidades que hagan parte del sector descentralizado por servicios de orden nacional, entidades públicas que demás que administren recursos que pertenezcan a la nación o que sean de origen de la nación, y corporaciones, asociaciones o fundaciones mixtas que sean administradoras de los recursos de la nación precisamente, y particulares que cumplan funciones públicas respecto a bienes públicos. Ahora sí, la siguiente, please. También en el artículo 9 nos expresa que la Contraloría como organización se fundamenta y desarrolla de acuerdo a los criterios de especialización sectorial. También por la participación ciudadana, el sentido de la transparencia, integralidad del control, la simplificación, la especialización, el alto nivel profesional, funcionalidad, multidisciplinariedad, delegación, desconcentración administrativa y financiera y atención horizontal de funciones por sectores de actividad económica y social. En el artículo 34 nos habla de los sistemas de planeación, ejecución y control de vigilancia fiscal, también de los instrumentos de organización del sistema de trabajo para el cumplimiento de la misión que tiene la Contraloría, así como esas herramientas de vigilancia fiscal que serán asignados y determinados por el Contralor General de la República. En el artículo 35, el numeral 1, se determina que dentro de las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal y del control fiscal del Estado, pues cumple un papel muy importante el Contralor, pues él es quien efectivamente va a determinar y apoyar durante todo este proceso. En el numeral 4, como función adicional del Contralor General, es dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría. Como vimos en la exposición anterior de nuestros compañeros, pues también hay contralorías municipales y todas las entidades que tienen este control fiscal, pues él tiene esa autoridad superior sobre cada una de ellas. Y el artículo 54 en el numeral 6, la Contraloría tiene como función delegada para el medio ambiente dirigir y coordinar esta vigilancia precisamente, pero también enfocada en la gestión ambiental que corresponde a servidores públicos responsables efectivamente de esto mismo, de todo lo que tiene que ver con los megaproyectos ambientales que financie y en los cuales participe nuestra nación. Siguiente. ¿Se acabó? ¿Se bueno, terminó? No. A 7:15, claro. La ley 715 del 2001. Entonces, esta menciona que el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la República. Esto con el fin de que establezca con las Contralorías territoriales un sistema de vigilancia especial de los recursos. El Sistema General de Participaciones, que es el que menciona acá, está constituido por recursos de la nación transferidos por el mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Esto es como, o sea, es básicamente los recursos que se le transfieren a los municipios
y pues todos estos A se debe los verificar entes que estén territoriales, no solamente a los eso, perdón, a municipios. los entes territoriales y se debe verificar que pues que los dineros destinados se estén usando para salud, educación y todo en pro de la comunidad. Next. Profe, yo tengo Bueno. una pregunta. Preguntica. Qué pena. Profe, ¿Qué has hecho? Ahorita con un tema actual, que ya que Milena mencionó lo del tema de los entes territoriales. Más durito que no te escucho. ¿Ya? ¿Me escuchó? No, más durito. Arriba más el micrófono o algo, pero no te escucho bien. Tengo aquí al lado. Bueno, a ver. Bueno, Más durito, entonces habla. bueno, con respecto a lo que decía Milena de los entes territoriales, ahorita salió el decreto 444 y ahí decía que, bueno, pues fue lo que se creó el Fondo para la Mitigación ahorita en la emergencia que hay, ¿verdad? Entonces hay un punto donde dice que, o sea, pues entendí yo, no sé si me corregí, que iban a tomar, en el artículo 4, que iban a tomar los recursos de los entes territoriales como para ayudar a mitigar todo el tema de la emergencia, pero no sé si, o sea, si eso sí sea así, si lo puedan hacer así. Y ahí, aparte porque decía como que iban a financiar un tema con los bancos, o sea, algo así, la liquidez de los bancos, o sea, el dinero que tomaban de los entes territoriales lo iban a hacer para financiar como la liquidez de los bancos. Entonces, A ver, no es así. Mal, exacto. Quiero claridad en el tema. Bueno, entonces miremos. Esos recursos de los entes territoriales es para pago de pensiones, pero en 40 años. Quiere decir que el gobierno, pues sin hacer una pedagogía clara ni comunicarle, pues como debe ser, pues a los líderes de los territorios, tanto alcaldes como gobernadores, entonces tomó esos recursos precisamente para ayudar a la pandemia. Eso fue, en síntesis. Y él dice, en 10 años devolveremos esos recursos. Lógicamente no es para las entidades financieras, sino para ayudar a toda la población con respecto a la pandemia. Bueno, eso está bien, pero el gran problema es que son recursos de los entes territoriales para pagar pensiones de las personas que hacen parte de esos municipios y departamentos, pero no hoy, en 40 años. O sea, ahí sí es en 40 años, perfecto, pero fue que no hubo una pedagogía clara para que se les comunicara a ellos. Y ellos dicen, los del gobierno Duque, que les devolverá ese dinero en 10 años. Así es como opera. Entonces, ¿quién salió a la palestra a decir no está bien? Pues la alcaldesa. A mí no me parece porque ha debido comunicarle el dinero de ellos. Entonces armó un zaperoco ahí. De todas maneras, pues está el pensamiento de los entes territoriales, de los líderes de los entes territoriales y está el del gobierno nacional. Como ahí en control, eso se fue precisamente al Consejo de Estado, para efecto de que aclare la situación. A ver, ¿qué más ibas a decir que no te escucho? Claro. Qué pena, es que como mencionaba algo de que daba como liquidez a los bancos y eso, entonces lo que el profe decía, como que la alcaldesa salió como a defender, pues obviamente desde como ente territorial, pero entonces también pues pienso yo, hay que entender que estamos en caso de emergencia, entonces hay que ver todos los recursos que se puedan tomar. Entonces, esa era la pregunta que tenía, profe. Y pues aproveché que Milena hizo la mención. Igual es el agua al final, pero pues aquí ya hizo la mención, entonces, listo. Sí, pero con respecto a lo que te... Un momentico, con respecto a lo que te expliqué, ¿quedó claro o no? Sí, señor. Claro, lo que pasa es que lo que el profesor decía, digamos que por parte del gobierno no hubo como esa explicación, sino dejaron que la gente lo asumiera como lo quisiera asumir. Y claro, todo el mundo pues hay que buscar el quiebre para buscar lo malo siempre. Entonces, incluyéndome, yo no entendía, yo le voy a preguntar al profesor, porque pues yo creo que él más que nadie nos puede dar en este momento como una especificación clara de lo que está pasando. Pero sí, señor, sí me quedó claro. Perfecto. Bien, póngale punto con inquieta al estudiante. Eso. Aparte de eso, perdón, profe, aparte de eso también es como desinformación que hay, porque inicialmente dijeron que era para los bancos
y para algunas empresas, ellos explicaron, el presidente explicó que no era para eso, que era para comprar más medicamentos, más camas, para pagarle a las enfermeras, y o sea, era un uso diferente al que le estaban adjudicando antes. Él aclaró también eso. Claro, claro. Para dineros para ayudar a las personas más necesitadas en el problema de la pandemia. Jóvenes, hago nuevamente una pausa. Me voy a conectar a buscar otros 40 minutos y ya nos vemos en un ratico. Voy a cortar. Ya nos vemos. Quedamos ley 9:51. Cambio y fuera. Y ahora me encuentro la carpeta de los PDF que me enviaste.